El frío intenso de la víspera de Año Nuevo no era nada comparado con el hielo que se instaló en mi pecho cuando se supo la verdad. Mi hermana mayor, Cassandra, había aparcado su coche en una gasolinera desierta junto a la autopista, había obligado a su hija de 11 años, Chloe, a subirse al asfalto y se había marchado. El resto del clan iba metido en el todoterreno, rumbo a un lujoso chalet de esquí en las cumbres de Aspen. ¿Sus últimas palabras a una niña? Siempre envenenas las fiestas. Medio año después, un sobre apareció en mi puerta, desatando una frenética y desesperada carrera de esos mismos monstruos por recuperar a la niña que habían abandonado. Si me hubieran preguntado 60 minutos antes cómo se veía mi noche, habría pintado un cuadro de absoluta y mundana comodidad. Pijamas de seda a juego. Un tendedero con estrellas de jengibre. Mi pareja, Julian, estaba apoyado en el mostrador, bromeando sobre nuestra sagrada tradición de usar platos de papel porque ninguno de los dos tenía intención de fregar una sola sartén en Nochevieja. Entonces, la vibración de mi teléfono rompió el silencio. Apareció una serie de dígitos desconocidos. Casi lo dejé sonar, suponiendo que era otro teleoperador insistente o una alerta bancaria automática. Sin embargo, un instinto inexplicable me impulsó a deslizar el dedo para contestar. Al principio, solo se oía el sonido de un aire entrecortado y tembloroso, la inconfundible fractura de una niña ahogando sus propios sollozos. ¿Tía Elena? Me incorporé de golpe, sintiendo como el calor abandonaba mi cuerpo. Chloe. Cariño, háblame. ¿Dónde estás? Chloe era un alma delicada, el tipo de niña que te abrazaba con una intensidad desesperada y asfixiante. Se disculpaba constantemente, incluso por el simple acto de aceptar un vaso de zumo, como si su mera existencia requiriera permiso. Tragó saliva con dificultad, intentando controlar su voz. Estoy en una estación de Greyhound. ¿Una estación? ¿A dónde? Los ojos de Julian se clavaron en mí desde su sillón, su postura se puso rígida al instante. No lo sé, susurró Chloe, su voz frágil contra la oscuridad. Está completamente oscuro. Hay un letrero encima de mí, pero las letras están borrosas. Forcé mi voz a una cadencia baja y deliberada, enmascarando el pánico que me arañaba la garganta. Respira hondo, Chloe. Cuéntame. ¿Qué pasó? Un silencio sofocante se extendió por la línea antes de que la represa se rompiera, sus palabras chocando entre sí. Mamá me dejó atrás. Mi cerebro se negaba a procesar las sílabas. Cassandra. Mi glamurosa y volátil hermana mayor que podía usar las lágrimas como arma en un instante y mostrar una sonrisa deslumbrante en el segundo en que necesitaba un favor. Te dejó en una estación de autobuses, repetí, con el pecho oprimido. ¿Irme sola a casa? ¿Quién decidió esto? Todos, gimió, perdiendo por completo la compostura. Mamá. Marcus. Los gemelos. Se refería a toda la familia, Cassandra, su esposo Marcus y sus dos hijos malcriados, Leo y Maya. Esos chicos podían destrozar valiosas reliquias familiares o manchar las paredes de grasa, y la familia simplemente se reía. Estaban todos dentro del camión, dijo Chloe con la voz quebrada. Se reían mientras se alejaban. El ruido ambiental de mi cocina pareció desvanecerse al instante. Chloe, dije, imbuyendo mi voz con toda la fuerza que tenía. ¿Por qué te harían eso? La pausa que siguió fue angustiosa. Me dijeron que arruinó todas las reuniones familiares. Apreté el auricular con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. ¿Qué dijeron? Que siempre enveneno las fiestas, susurró. El verdadero horror no era la declaración en sí, sino cómo la pronunció. No había ira, ni indignación justificada. Era el tono plano y hueco de una prisionera que acepta una ejecución merecida. Mamá me dijo que destruyó su felicidad. Dijo que debería tomar un autobús de regreso a la ciudad y pasar la noche sola. Sola. Pero la casa está vacía. Lo sé. Me dijeron que usara mi llave de emergencia. A través del micrófono, el aullido desolador del viento cortó la línea. En mi mente, se formó una escena horrible, un banco de metal helado, los faros borrosos del tráfico indiferente y una niña solitaria temblando bajo el resplandor intenso y zumbante de una bombilla de sodio. ¿Cómo me llamas, Chloe? No tenía teléfono. Cassandra le prohibía estrictamente las pantallas, enmascarando sus propias adicciones digitales tras una fachada de crianza superior.
Una desconocida en la estación me dejó usar el suyo, murmuró Chloe. Me sabía tu número de memoria. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Ella sabía mi número porque yo era la que realmente la había criado, la que llamaba para cuidarla cada vez que Cassandra encontraba la maternidad demasiado inconveniente o agotadora. Escúchame con mucha atención, ordené, con la voz temblando de furia contenida. Póngase justo al lado de esa mujer. No se mueva ni un centímetro. ¿Hay alguna tienda abierta? ¿Una taquilla? ¿Algo? No. Solo la carretera oscura y una señal de tráfico. Creo que, dice intercambiador de baile. Tenía los dedos resbaladizos por el sudor mientras intentaba abrir la aplicación de navegación en mi tableta. Estábamos en Denver, en los tranquilos suburbios de Cherry Creek. La carretera hacia Vail no era un viaje imposible, pero sí traicionero. A esa hora, con una ventisca de montaña que se acercaba y las carreteras desiertas por el día festivo, parecía un mundo aparte. El silencio en el coche era denso, roto solo por el zumbido de los neumáticos contra el pavimento. Enrique apretaba el volante con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Tiene 9 años, Vanessa, dije, con la voz temblorosa, mezcla de furia fría e incredulidad. Dejaste a una niña de 9 años sola en una parada de autobús, en la oscuridad, en Nochebuena. Tiene que aprender que sus actos tienen consecuencias, respondió Vanessa, endureciendo su tono y desvaneciéndose la máscara de alegría. Estaba arruinando las fiestas para todos. Omar estuvo de acuerdo en que estaría bien. Es una ruta directa. No es una ruta directa. Estaba sentada en un cruce junto a los lirios, llorando. Un desconocido tuvo que parar porque estaba sola. Esta vez hubo una pausa más larga. Casi podía oír a Vanessa pensando, intentando encontrar una manera de hacerse la víctima. Bueno, debería haberse ido directamente a casa como le dijeron en lugar de armar un escándalo para llamar la atención. Honestamente, Lourdes, siempre te pones de su lado. Eres igual de mala que ella, permitiendo ese comportamiento. Vamos a atraparla ahora, dije, interrumpiéndola. No vuelvas a llamar a este teléfono esta noche. Terminé la llamada y me dejé caer en el asiento. Enrique no dijo ni una palabra, pero pisó el acelerador. El GPS mostraba que estábamos a solo minutos de distancia. Al doblar la última curva hacia la intersección, las luces parpadeantes de la parada de autobús aparecieron a la vista. Debajo del letrero brillante, vi 2 figuras. Una era una mujer con un abrigo grueso, haciendo guardia como una centinela. A su lado, acurrucada en el banco y envuelta en un cardigan fino, estaba Marisol. Parecía tan pequeña contra el telón de fondo de la carretera vacía. Antes de que el coche se detuviera por completo, salí por la puerta. Marisol. La niña levantó la vista, con los ojos muy abiertos y enrojecidos. Cuando nos vio, al principio no corrió. Se quedó paralizada, como si no pudiera creer que estuviéramos allí. Patricia, la mujer que se había quedado con ella, retrocedió y me dedicó un pequeño y solemne gesto de alivio. Alcancé a Marisol y la abracé, sintiendo el frío de su chaqueta calando mi ropa. Temblaba violentamente. Lo siento, sollozó contra mi hombro, con la voz débil y quebrada. Siento haber arruinado la Navidad. Lo siento. No arruinaste nada, susurré, abrazándola con más fuerza mientras Enrique se acercaba con la manta. Lo único que importa es que ahora estás a salvo. Nos vamos a casa. No nos envenenes el ambiente a nosotros también, espetó Cassandra, dejando escapar un siseo agudo y venenoso. Mamá dijo explícitamente que ya era hora de que aprendiera que su comportamiento tóxico tiene consecuencias en el mundo real. Arthur no quería verse envuelto en el drama y, francamente, Leo y Maya están infinitamente más relajados cuando ella no exige agresivamente ser el centro de atención. Una rabia profunda y helada se solidificó en mi pecho. Cassandra, articulé con deliberada lentitud. Dejaste a una niña de 11 años completamente sola en Nochevieja. No la exiliamos a una zona de guerra, replicó, con la voz cargada de irritación. Tomó un autobús público Greyhound. Es una niña grande. Miré fijamente el asfalto que se extendía ante mí. La comprensión fue repugnante. Bien. Feliz Año Nuevo. Corté la comunicación. Julian respiró hondo y con dificultad antes de romper el silencio. Ella realmente cree que Chloe ya está encerrada en la casa. Me quedé callada.
La verdad era peor. A Cassandra simplemente no le importaba lo suficiente como para verificar su llegada. El viaje se hizo interminable. Era tarde, y aunque la red urbana estaba completamente desprovista de tráfico vacacional, el paso de montaña estaba completamente oscuro, azotado por un viento alpino cortante. El viaje duró casi 90 minutos. Cada tic del reloj del tablero se sentía como una eternidad. Cuando nuestros faros finalmente iluminaron el aislado punto de tránsito, los haces iluminaron un solitario banco de hierro, un poste oxidado que sostenía un mapa de ruta desgastado y una frágil y pequeña silueta acurrucada bajo el duro resplandor de una lámpara de sodio. Chloé. Frené bruscamente, abriendo la puerta antes de que el motor siquiera se detuviera. La cabeza de Chloé se levantó de golpe. Por una fracción de segundo, su expresión permaneció completamente inexpresiva, paralizada por la incredulidad. Entonces, sus pequeñas piernas la impulsaron hacia adelante. Se arrojó a mis brazos, apretándome con una fuerza desesperada que amenazaba con aplastar el aire de mis pulmones. Sabía que tu coche vendría, gimió contra la lana de mi abrigo de invierno. Estoy aquí. Te tengo. Estás a salvo. Patricia se quedó unos pasos atrás, con los brazos cruzados a la defensiva contra el frío, su expresión intensamente solemne. Gracias, le dije, con la voz quebrada por la emoción. Ella ofreció un firme y desdeñoso movimiento de cabeza. No malgastes tu aliento dándome las gracias. Solo asegúrate de que nunca más la abandonen en una carretera oscura. No lo harán, juré. No era una simple promesa, era un juramento sagrado. De vuelta en el vehículo, la pesada manta de lana de Julian estaba colocada sobre los temblorosos hombros de Chloé. Mantuvo la mirada fija en sus manos, completamente inmóvil, como si intentara comprender que la pesadilla se había detenido. Pasarás las vacaciones con nosotros, anuncié con suavidad. Sus ojos se alzaron rápidamente, llenos de pánico. Pero mi madre dijo que tenía prohibido venir. Dijo que tenía que ir a la casa vacía. Me importa un bledo lo que haya dicho. Chloé se estremeció ligeramente ante mi tono, lo que me obligó a suavizar mi discurso de inmediato. Lo siento, cariño. Me refiero a que estás bajo nuestro techo esta noche. Ya no estás sola. El resto del camino transcurrió en completo silencio. En el momento en que cruzamos el umbral, el aire interior nos recibió con el rico y reconfortante aroma a canela, azúcar tostada y chocolate caliente. Inmediatamente la pusimos con ropa seca, le servimos una comida caliente y una taza humeante. Se sentó rígidamente en el sofá, con el forro polar subido hasta la barbilla, sujetando la taza de cerámica con ambas manos como si fuera un salvavidas. Entonces, la herida psicológica se reabrió. Me dijeron que arruinó todas las reuniones familiares. Me hundí en el cojín justo a su lado. En algún lugar de las nevadas cumbres de Aspen, mi hermana probablemente estaba brindando con una copa de cristal en un chalet multimillonario, mis padres sonriendo impecablemente para una foto cuidadosamente seleccionada para las redes sociales mientras los chicos devoraban regalos caros. Mientras tanto, Chloé temblaba en mi sala porque sus protectores biológicos la habían desechado como basura en una autopista. Observé cómo sus párpados se cerraban hasta que finalmente se quedó dormida. Al arroparla bien con la manta, una fría claridad me invadió. Simplemente rescatarla esa noche no iba a ser suficiente. Cada detalle de esa noche requería un registro meticuloso. Reconocí la anatomía exacta del trauma de Chloé demasiado bien. Cassandra era 3 años menor que yo, y desde el arenero en adelante, había dominado el arte de usar un rostro frágil como arma para asegurarse de que el universo siempre se doblegara a sus caprichos. Nuestros padres no eran monstruos de dibujos animados, nunca me pusieron una mano encima ni me negaron la comida. En cambio, me condicionaron mediante 1000 pequeñas interacciones diarias para que entendiera que mis necesidades eran secundarias. Cassandra nunca se enfrentó a esa restricción. Pasé toda mi juventud tratando de ganarme el afecto incondicional que ella recibía sin esfuerzo, notas perfectas, tareas completadas, obediencia absoluta y mantener la cabeza gacha. Con el paso de las décadas, simplemente dejé de pedir la validación que nunca se iba a materializar. Ingenuamente asumí que esa dinámica se disolvería una vez que llegáramos a la edad adulta. Entonces, Cassandra quedó embarazada durante su primer año de universidad. Ella todavía estaba bajo el techo de nuestros padres, mientras yo hacía malabarismos con una pesada carga de créditos universitarios y un agotador trabajo de medio tiempo. El padre biológico de Chloé era un fantasma,
Una nota a pie de página prohibida. Cassandra lo había borrado efectivamente del léxico familiar, tratando su mera existencia como un inconveniente insultante. Cuando Chloe nació, Cassandra sostuvo a la bebé el tiempo suficiente para las primeras fotografías del hospital. En el momento en que el flash de la cámara se apagó, le pasó a la bebé a quien estuviera más cerca de la cuna. Debido a que nuestros padres tenían horarios de trabajo exigentes y Cassandra seguía completamente absorbida por su propia agenda social, el cuidado de Chloe recayó directamente sobre mí. Primero, fue una hora robada. Luego, toda una tarde. Pronto, se convirtió en fines de semana consecutivos. Yo era la que calentaba la fórmula a medianoche. Yo era la que caminaba de un lado a otro por los pisos de madera a las 2 de la mañana, descifrando la cadencia específica de sus llantos. Mi madre me aseguraba constantemente que era una fase pasajera, que Cassandra maduraría naturalmente en ese papel. Nunca sucedió. Incluso después de comprar mi propia casa y establecer una vida independiente con Julian, los mensajes frenéticos nunca cesaron. ¿Puedes llevarte a Chloe? ¿Puede quedarse a dormir el sábado? Marcus y yo necesitamos desesperadamente una cita nocturna. Marcus fue el siguiente capítulo. Un nuevo esposo rico, una extensa propiedad suburbana y un lienzo en blanco para que Cassandra fabricara la ilusión de una familia nuclear perfecta. Cuando se casaron, realmente recé para que eso le brindara estabilidad a la pequeña. Estaba peligrosamente equivocada. Cassandra dio a luz rápidamente a Leo, seguido de Maya. Dos chicos excesivamente consentidos que podían destrozar una reliquia familiar y no recibir nada más que una risita indulgente sobre su creatividad sin límites. Chloe seguía siendo un testimonio viviente de un capítulo de su vida que Cassandra deseaba desesperadamente borrar de su historia. No se trataba de violencia física que dejara marcas tangibles, era un borrado devastador y sistemático. Se veía en la forma en que Cassandra entretejía meticulosamente cintas de seda en el cabello de Maya mientras Chloe permanecía a su lado con el suyo enredado y olvidado. Se veía cuando a Leo le organizaban una celebración de cumpleaños grandiosa y teatral, mientras que a Chloe le informaban fríamente que ya habían apagado las velas en casa de sus abuelos, a pesar de que había pasado toda la tarde conmigo. Se veía en la cruel indiferencia con la que subían al vehículo para una excursión familiar y le decían por encima del hombro, «Te quedas con tu tía, esto no te incumbe». Chloe se refugiaba a mi lado sin protestar una sola palabra, pues ya había aprendido que rogar solo aumentaba su rechazo. Marcus se comportaba como si la sociedad le debiera una medalla de honor por casarse con una mujer que ya tenía un hijo. Asumí voluntariamente una carga que nunca fue de mi linaje, declaraba en voz alta en las cenas familiares. Ni una sola vez lo oí referirse a Chloe como su hija. Siempre hablaba de ella como la niña de Cassandra o simplemente tu hija. Lo decía con un desapego clínico, como un tecnicismo legal. En consecuencia, me convertí en la receptora de las llamadas telefónicas sobre proyectos de historia sin terminar, rodillas raspadas, terrores nocturnos y las preguntas profundas y fundamentales que deberían haber sido dirigidas a su madre. Nunca la envenené en contra de Cassandra. No había necesidad práctica de hacerlo. Los niños poseen una brújula innata para saber quién realmente está presente para ellos. Meses antes de aquella horrible Nochevieja, el frágil equilibrio se rompió durante una gran cena con servicio de catering. La casa estaba repleta de colegas, buena comida y una enorme mesa de comedor. Cassandra ofrecía una actuación magistral como la matriarca por excelencia, hablando con franqueza sobre los hermosos y agotadores sacrificios de criar a sus hijos. Un conocido adinerado suspiró, «De verdad eres una madre ejemplar, Cassandra». Cassandra esbozó una sonrisa radiante y autosatisfecha. Desde su asiento al otro extremo de la mesa, Chloe habló con voz baja pero penetrantemente clara, «Ojalá la tía Elena fuera mi verdadera madre». Se hizo un silencio sepulcral en toda la sala. La sonrisa impecable de Cassandra se petrificó al instante. Marcus dejó de masticar su filete. Mi propia madre bajó su copa de vino. Cassandra forzó una carcajada teatral que resonó en las paredes. «No digas tonterías, Chloe». Pero Chloe no se retractó. Mantuvo la mirada fija en su regazo y susurró, «Quiero vivir con ella para siempre». El vaso de cristal de Cassandra golpeó la mesa de madera con un crujido repugnante. En el momento en que los invitados se fueron, Cassandra me acorraló contra la isla de la cocina, con los ojos desorbitados por la rabia. «¿Qué clase de veneno le estás dando a mi hija?» «Nada. Se siente abandonada». «No me mientas a la cara.
Esa niña no formula esos pensamientos por sí sola. Lo dijo porque es su realidad. La piel de Cassandra se puso de un carmesí moteado. Se acabó. Estás oficialmente cortada de ella. No más estancias de fin de semana. No más visitas casuales. Estás completamente despojada de tus privilegios. Cassandra, por favor. Chloe me necesita. Me humilló por completo delante de mis compañeros, siseó. Y ahí estaba la fea verdad. No le rompía el corazón que su primogénita prefiriera a otra madre. Le dolía la vanidad quedar mal delante de un público. Tras esa confrontación, solo me permitían ver a Chloe en grandes reuniones familiares donde Cassandra no podía impedírmelo sin despertar sospechas. Chloe corría a mis brazos, aferrándose a mí como si intentara acumular suficiente afecto para sobrevivir las semanas siguientes. Cada vez, la mandíbula de Cassandra se tensaba visiblemente. Como ya no podía dejarme a su hija sola, Cassandra ideó una estrategia alternativa. Simplemente empezó a dejarla completamente sola en la mansión vacía. Tiene 11 años, replicó a la defensiva cuando me enteré. Sabe usar un microondas. Mientras Chloe se sentaba sola en la oscuridad mirando las manecillas de su reloj, Cassandra y Marcus llevaban a Leo y Maya a espectáculos de Broadway, parques temáticos, restaurantes de lujo y festivales de luces de invierno. Lo vi suceder, paralizada por la angustiosa certeza de que si intervenía con demasiada agresividad, Cassandra solo aumentaría el aislamiento de la niña como castigo. Luego llegó la Nochevieja, y Cassandra cruzó un punto de no retorno que ya no podía disimularse como mera incompetencia maternal. Dejar a una preadolescente sola en casa era negligencia. Abandonarla en un depósito de carretera en la gélida oscuridad del 31 de diciembre era un crimen absoluto. Chloe seguía dormida en nuestro sofá, con sus pequeños dedos aún apretados en puños defensivos alrededor de la manta de lana de Julian. Julian permanecía de pie junto a ella, con una furia silenciosa y peligrosa que emanaba de su postura. Cuando finalmente abrió los ojos, desorientada, escudriñó la desconocida moldura del techo de nuestra sala. Entonces sus ojos se fijaron en mí. Tía Elena. De verdad estoy aquí. Tragó saliva con dificultad, su pecho agitado. Podría vivir aquí para siempre, ¿verdad? Abrí los labios para hablar, pero el aire se me atascó en la garganta. El deseo desesperado de rescatarla estaba muy lejos de tener la autoridad legal para alejarla de su madre. Mientras observaba mi vacilación, sus ojos se llenaron de lágrimas devastadoras. Nunca quiero volver allí, dijo con la voz quebrada. Entré en el silencio de la cocina y bajé la voz a un susurro seco. No la voy a mandar de vuelta a esa casa, Julian. No después de esta noche. Julian no dudó ni un segundo. Dime exactamente qué necesitas que haga. Inmediatamente le envié una nota de voz urgente a una persona cercana de mis días de universidad, Olivia Vance. Todavía no me representaba oficialmente, pero era una abogada de derecho familiar tenaz que nunca endulzaba la realidad, por muy brutal que fuera. Me devolvió la llamada exactamente 10 minutos después. Elena, es medianoche. ¿Qué pasa? Necesito tu cerebro legal ahora mismo, Olivia. No me importa que sea Nochevieja. Hubo una larga pausa en la línea. Háblame. Le conté el horror de toda la noche. La llamada frenética, la desolada estación de autobuses, la temblorosa confesión de Chloe, el arrogante desprecio de Cassandra y la afirmación de que simplemente le habían comprado un billete de autobús comercial. La armadura profesional de Olivia no se resquebrajó. ¿Verificaste si las líneas de transporte regional estaban funcionando a esa hora? Mi corazón se detuvo. No. No lo comprobé. Hazlo ahora mismo, ordenó. Toma capturas de pantalla de los horarios. Si hay una línea de atención al cliente de emergencia, llama inmediatamente. Con manos temblorosas, busqué el horario oficial de la ruta express de montaña. Marqué la línea de ayuda que figuraba en su portal. Debido al día festivo, la última salida de ese puerto de montaña se había cancelado antes de las 6 de la tarde. No había autobús. No había forma física de que Chloe regresara a la ciudad por su cuenta. Cassandra no la había enviado a casa, la había abandonado intencionalmente al costado de la carretera. Olivia, dije, con la garganta completamente reseca. Los autobuses estaban fuera de servicio. Documente cada pizca de evidencia, respondió fríamente.
Estamos omitiendo una llamada estándar y llevando esto directamente a la división de víctimas especiales. No malgaste su energía discutiendo sobre mensajes de texto. Concéntrese por completo en los hechos concretos, las coordenadas geográficas, la cronología exacta y el estado físico de la niña cuando la rescató. Antes de que saliera el sol el día de Año Nuevo, estábamos sentados dentro de la comisaría. Pronuncié mi declaración formal con una compostura distante y clínica que enmascaraba el terror absoluto que sentía. Detallé la llamada de auxilio, las coordenadas exactas de la estación, las admisiones explícitas de Cassandra, la ruta fantasma del autobús, los horarios de transporte suspendidos y el testimonio de la mujer que protegió a Chloe. Simultáneamente presenté una petición de emergencia ante la División de Servicios Estatales de Protección Infantil. A la tarde siguiente, estaba formalizando el papeleo. Me obligué a responder preguntas violadoras que me revolvieron el estómago. Sí, la menor fue dejada completamente sin supervisión. Sí, los tutores legales huyeron deliberadamente de la zona para irse de vacaciones. Sí, está segura bajo mi techo. Sí, tengo los recursos para protegerla. Patricia respondió a la llamada del investigador sin dudarlo. Verificó formalmente que encontró a Chloe sollozando desconsoladamente en una oscura intersección de la carretera, sin ningún familiar a la vista. Esa noche, Chloe durmió en nuestra habitación de invitados. Julian enchufó una pequeña luz nocturna brillante justo al lado de su colchón. No cerré los ojos ni una sola vez. Durante las siguientes 96 horas, esperé a que sonara mi teléfono. No esperaba una confrontación furiosa ni un arrebato dramático. Esperaba la llamada frenética de una madre biológica que de repente se da cuenta de que su carne y sangre ha desaparecido. Nunca llegó. Día 1, silencio total. Día 2, nada absoluto. Día 3, todavía ni una sola palabra. Chloe permaneció dentro de nuestra casa, comiendo porciones minúsculas de comida, disculpándose hasta por su sombra y dejando la puerta del baño ligeramente entreabierta durante las duchas porque el silencio la aterrorizaba. Mientras tanto, su familia permanecía aislada en su lujoso chalet de esquí.